Bienvenidos a nuestro tercer conversatorio en la hispanosfera, dedicado a España, México y los mundos hispanos. Tenemos la enorme suerte de contar en esta ocasión con Tomás Pérez Bejo, que es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y miembro del Consejo Asesor de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid. Nos acompaña también María Saavedra, profesora de Historia de América de la Universidad CEU San Pablo y igualmente miembro del Consejo Asesor de nuestra cátedra. Bienvenidos ambos, es una feliz ocasión que podamos coincidir y por supuesto nuestro mayor agradecimiento a la hospitalidad generosa de la Universidad CEU San Pablo, en cuyo marco nos encontramos hoy. Y ya sabéis que los conversatorios en la hispanosfera, ya saben, lo que buscan es explorar la relación entre la persona y el personaje. Profesor Pérez Bejo, no nos ponga cara de que estamos el dentista, que lo veo un poco tenso. Pero hablamos de la persona y el personaje, de la interrelación entre la obra y la vida. Y la primera pregunta, profesor Pérez Bejo, Tomás, es absolutamente inevitable. ¿Qué hace un natural de las montañas, un natural de Cantabria, Santander, España, tantos años en México y estudiando tanto México? ¿Cómo se da esa feliz conjunción de los astros, que diría algún ilustrado? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí, tanto con María como contigo. Esa es una buena pregunta que tiene dos respuestas posibles. Una, primero, es casi... no es un hecho excepcional, sino casi una continuidad histórica. Es decir, el número de cántabros que han hecho su vida en México durante los últimos 4 siglos, yo creo que es casi más que el de los cántabros que se han quedado en Cantabria, con lo cual digamos que solo hago seguir una larga tradición histórica y en mi caso además familiar, ¿no? La otra parte, digamos, esa parte es casi como la más obvia, tiene que ver por qué uno acaba dedicado a investigar y a trabajar sobre ese complejo mundo de las relaciones México y España. Para ser muy breve, te lo resumiría en 2 aspectos. Uno, yo me voy a México simplemente en una estancia de un año en el cual me interesaba mucho ver y analizar el complejo proceso por el cual México se constituye como una nación que, según los mexicanos, ha existido desde el origen de los tiempos, ¿no? Es decir, o sea, yo creo que ya el primer individuo que cruzó el estrecho de Bering y se estableció en el altiplano mexica era mexicano, ¿no? Entonces, eso me lleva a un proceso muy complicado, porque en realidad es un tema que, por extraño que pueda parecer, nadie o muy pocas personas se habían enfrentado a él en el caso del contexto mexicano, con lo cual me encuentro una especie de espacio virgen. Y para acabar de complicar todavía más las cosas, me encuentro con algo que no contaba con ello. Es que en ese proceso de construcción de México juega un papel importantísimo España como el otro, ¿no? Es decir, o sea, ahí hay algo que, si quieres, volvemos sobre ello más adelante, pero es llamativo cómo a lo largo de los 2 últimos siglos, es decir, desde el momento que se declara la independencia de lo que era el antiguo virreinato de la Nueva España, España ha estado continuamente presente en el debate público mexicano, para estar a favor o en contra. Entonces, claro, ahí lo que se me abren en realidad son como 2 campos divergentes de investigación, y entonces eso es lo que ha hecho que una estancia que iba a ser de un año, pues en estos momentos se ha convertido en una estancia de 24 años. A mí, fíjate, Tomás, me ha llamado mucho la atención saber que ha sido distinguido con la encomienda de la Orden de Isabel la Católica y con la Orden del Águila Azteca, que para mí de alguna manera reflejan digamos, uno de los elementos identitarios de España, la reina Isabel como constructora de un Estado moderno y por supuesto como impulsora de la proyección americana de España, pero a la vez el águila azteca, que es el icono, de alguna manera, del México prehispánico, ¿no? Entonces, el hecho de que hayas recibido esas 2 condecoraciones me hace pensar en que, de alguna manera, en tu persona, en tu figura, confluyen 2 rasgos identitarios que a la vez construyen, precisamente por ese mestizaje, por esa unión, una novedad
que no es ni la de la España previa a 1492, ni tampoco el México anterior, ¿no?, a la llegada de Hernán Cortés. Entonces, ¿cómo piensas tú que se está construyendo ese imaginario a través de símbolos que reflejen ese mestizaje, o si nos seguimos empeñando en, no, son dos elementos distintos, son dos realidades distintas, la mexicana, la española, o bien confluyen creando esto que nosotros llamamos aquí la hispanosfera? Es una pregunta sobre la cual nunca había reflexionado. La verdad es que no sé si te voy a poder contestar muy rápido, pero lo voy a intentar. La verdad es que no había reflexionado sobre el hecho de que efectivamente la Orden de Isabel la Católica y la Orden del Águila Azteca representan como dos antítesis en la historia de México, ¿no? Es decir, porque la historia de México ha girado continuamente a lo que yo he llamado la hispanofilia y la hispanofobia, ¿no? Es decir, hay un discurso hispanófilo muy fuerte, pero hay un discurso hispanófobo también muy fuerte, y de alguna forma Isabel la Católica y el Águila Azteca representarían estos dos discursos antitéticos. Sin embargo, los motivos en los dos casos por los cuales se me da estas dos condecoraciones, curiosamente son los mismos. O sea, vistos desde el lado del gobierno mexicano y vistos desde el lado del gobierno español en los momentos en los que me dan estas dos condecoraciones. Y es haber contribuido, cito más o menos textualmente, a una mejor comprensión de las relaciones entre los dos países. Entonces, si esto es así, yo me siento particularmente honrado porque es lo que he intentado. Lo que he intentado es el acercamiento entre dos países que yo creo que tienen muchos en común, no tanto como pasado posiblemente, tendrían mucho en común como proyecto de futuro, más que como proyecto de pasado, pero que sin embargo la historia, más que unirlos, parece que tiende a desunirlos, porque hay como dos formas de ver ese pasado compartido. Y cuando hablo de un pasado compartido, hablo de un pasado compartido de 3 siglos, es decir, o sea, no estamos hablando de un pasado compartido de 3 semanas, no estamos hablando de un pasado compartido de 3 siglos, y además de un pasado compartido con un virreinato, que era el virreinato de la Nueva España, que a partir del siglo XVII, de finales del siglo XVII, se convierte en uno de los centros de poder económico, político y cultural de la monarquía católica. Es decir, o sea, no es un territorio marginal. Yo sigo insistiendo que en el siglo XVIII el gran centro de la monarquía es la Ciudad de México. Es decir, o sea, es la Ciudad de México por su peso demográfico, económico, político, cultural, etcétera. Entonces, nunca había reflexionado en esto que me dices, pero la verdad es que voy a salir de aquí henchido de orgullo, porque creo que fundamentalmente eso es lo que he intentado hacer durante estos 25 años de trabajo. Bueno, la pregunta resulta inevitable. ¿Tienes guardadas las condecoraciones en el mismo sitio? Sí, las tengo juntas, no se pelean, ¿eh? O sea, yo creo que el Águila Azteca y Isabel la Católica aparentemente tienen una convivencia pacífica. En el armario donde estén. En el armario donde están, exacto. Al hilo de la cuestión que acabáis de plantear, que me parece apasionante, tenemos México, España y todo lo demás. Yo pertenezco todavía a una generación de americanistas españoles en que la gente que quería tener futuro como historiadores americanistas o estudiaban México o estudiaban Perú. Los que estudiábamos Colombia, Venezuela, Chile, en fin, el resto o alguna isla, pues directamente ya empezábamos fatal, ¿no? Había un cierto complejo frente a la enormidad, la centralidad de los dos virreinatos, Perú y México, y luego todo lo que viene con posterioridad. Desde México has tenido una importante proyección hacia diferentes países hispanoamericanos, colegas y amigos comunes. ¿Cómo ves en ese contexto de la historia moderna de la América española el papel de México? Mira, México tiende a ser un país muy autorreferencial. Entonces, la historiografía mexicana, honradamente yo creo que es muy buena, es una historiografía de una alta calidad, pero en realidad tiene una enorme ignorancia con respecto a lo que pasa, iba a decir que al sur del Istmo de Panamá, ¿no? Pero diría que al sur de Guatemala, ¿no? Es decir, o sea, entonces, quizás mira más hacia Estados Unidos, por un asunto lógico, está la frontera con Estados Unidos, y mira más hacia Europa y mira muy poco a América Latina. Lo que pasa es que ahí me sorprende eso que dices, porque claro, ese asunto de la centralidad de México
se da ya a partir del siglo XVIII. Es decir, o sea, no es un fenómeno reciente. Hay una frase que he citado en varias ocasiones de Mariano Moreno, el líder insurgente independentista del Río de la Plata, en el cual él dice, bueno, están discutiendo sobre qué va a pasar con la disolución de los virreinatos americanos, y dice, no podemos formar un solo país, los territorios americanos, porque la Nueva España nos consideraría poco menos que colonias. Entonces, yo creo que eso ha seguido de alguna forma presente en el imaginario colectivo mexicano. Gracias, Tomás. Aun a riesgo de que esto parezca una partida de ping-pong, María. Sí, porque además, oyéndote, también estaba pensando en torno a una fecha muy concreta, pero no solo en cada república americana y en España, sino dentro de España y dentro de cada una de esas repúblicas. Para unos es celebración, para otros es no hay nada que celebrar, que entiendo que eso, tú creo que has escrito en alguna ocasión, que cada generación tiene la nación que imagina. Entonces, no sé si me vas a poder responder a esto, ¿no? Pero ¿cómo podríamos imaginar, no una nación, pero sí al menos una comunidad que de alguna manera en el 12 de octubre encuentre algo que nos une, de cara también a futuro, porque tú insistes en el futuro y yo creo, y estoy totalmente de acuerdo, que hay que proyectarse a futuro. Me parece que la comunidad hispanohablante tiene un potencial gigantesco, pero habría que encontrar, no sé si tú lo ves, algún punto que nos haga decir, el 12 de octubre como fecha simbólica, ¿no? Puede unirnos, ¿no? ¿Qué relato habría que construir, qué imaginario habría que determinar? Mira, ese es un asunto enormemente complicado por lo siguiente. En realidad, eso va variando con los pensamientos hegemónicos en cada momento. Es decir, la idea de una comunidad hispánica de naciones, por llamarlo de alguna forma, o no sé cómo se podría llamar, hispanoamericanismo, hispanidad, etcétera, etcétera, no depende tanto de lo que piensen los respectivos gobiernos, sino de la hegemonía cultural que se produce en un momento determinado. Es decir, la fecha, y además la fecha del 12 de octubre, yo creo que es una fecha especialmente paradigmática. Claro, la conversión de la fecha del 12 de octubre en la celebración de la comunidad, de esa comunidad de naciones, ni siquiera es un asunto especialmente español en su origen. Es decir, hay que situarlo en el contexto del cambio que se produce a partir de la derrota del 98 y del reencuentro que tiene lugar con motivo del primer centenario de las independencias en toda América. Entonces, juega un papel importante, central, en la conversión de esa fecha en una fecha simbólica, Irigoyen, el presidente argentino. Es decir, que ni siquiera es algo que en origen sea promovido por España. Claro, eso que ha ocurrido, que va sufriendo diferentes fases, y ahora estamos desde luego en una fase que es justo la contraria, y hablo aquí de México, ¿no? El 12 de octubre fundamentalmente se ha convertido en el Día de la Raza, pero en el Día de las Razas Indígenas. Es decir, cuando en su origen, y ahí juega un papel importante un personaje, yo creo que no demasiado conocido en España, pero central en todo este pensamiento, que es José Vasconcelos, el gran ideólogo de la Revolución Mexicana. Y claro, Vasconcelos, cuando habla de la raza española, o sea, no está hablando de las razas indígenas. Entonces, a mí me da la impresión que en estos momentos, yo sería muy negativo, pero como soy historiador, sé que todo pasa, en estos momentos, digamos que las dinámicas que tienen que ver con el éxito de las teorías decoloniales, el auge del indigenismo, etcétera, es un mal momento para esa proyección de futuro. Pero yo supongo que pasará. Cambiará. Volviendo hacia la cuestión de las imágenes y los estereotipos, creo que quizá podríamos coincidir en que el caso de México en España, y me vengo a este lado del Atlántico, es bastante inconcebible en el sentido en el que las élites, al menos una parte de las élites políticas mexicanas, se empeñan en estropear la buenísima imagen popular que tiene México en España, y yo diría que incluso en Europa, contra lo que se podría afirmar en una impresión inicial. Yo creo que México es un país que en general en España tiene muy buena imagen, insisto, a nivel popular. La migración ha sido fundamental en ese elemento. Bueno,
Hay una industria cultural, hay un estado cultural en México muy reconocible que ha influido mucho en España durante el siglo XX. Es que eso yo creo que se dice poco, pero merecería mucho la pena recordarlo. Volviendo a esta cuestión, no de las imágenes, sino de los estereotipos, yo querría preguntarte qué representaría, volviendo al otro lado de la orilla o a todas las orillas de las culturas en español, algunos personajes con los que podemos decir que popularmente identificamos a México en la historia y también en lo que podríamos llamar la cultura general, ¿no? en el imaginario global. Si la persona a definir fuera Agustín de Iturbide, ¿cómo lo pondrías en una frase? ¿Qué te diría en una sola frase, Tomás? Agustín de Iturbide, ¿cuál es el pie de foto que habría detrás del promotor de la separación definitiva de México de España, que tú has estudiado también? Yo, es que debajo de Agustín de Iturbide solo podría un título tan escueto como Agustín de Iturbide, autor de la independencia de México. Nada más. Nada más. Perfecto. Pero, nada más, pero nada menos, porque claro, esto visto desde el lado mexicano, Iturbide es el gran traidor. Es decir, el día de la fiesta nacional mexicana es el grito de Hidalgo en Dolores, un grito de Hidalgo que acaba diciendo viva Fernando VII y en el cual no se declaró independencia ninguna. Entonces, quien declara la independencia de México es Iturbide. Sin embargo, en el imaginario mexicano, el padre de la independencia es Hidalgo, que nunca declaró la independencia. Ese es un buen pie de foto. Ese es un buen pie de foto, ¿verdad? ¿Y si fuéramos a Benito Juárez, Tomás? Benito Juárez, voy a ser todavía más escueto, porque además lo resume perfectamente. Benito Juárez es que no es Benito Juárez, en la historiografía mexicana es San Benito. Es el único santo del historial laico mexicano. El primer presidente indígena de México, todas esas cosas. ¿Qué se enseña en las escuelas de México sobre Benito Juárez? Que es San Benito. Indio puro zapoteca. Indio puro zapoteca, pero que además es un ser puro que no cometió ningún error y que representa casi como la pureza primigenia que volvió a reconducir un proceso que los demás después de Iturbide habían llevado por mal camino, y entonces aparece ese personaje casi celestial que es San Benito Juárez. Y si dijéramos Emiliano Zapata, ¿qué tendríamos que saber y no sabemos aquí en España o en otros países hispanos? Ese me lo pones más complicado. ¿Qué tendríamos que saber de Emiliano Zapata? Emiliano Zapata deberíamos de saber fundamentalmente una cosa, que es un personaje relativamente marginal en la historia de la Revolución. La Revolución es mucho más compleja que Emiliano Zapata, pero que que es realmente el único líder revolucionario que acaudilla un movimiento indígena. Pues casi nada. Y si nos fuéramos al cine y habláramos de María Félix, ¿qué representa en el imaginario y qué deberíamos saber? Hay mucho interés y mucha afición en el cine clásico mexicano. Yo creo que es una cosa que también merece la pena evaluar aquí. Puedo hacer aquí una pequeña digresión. Aquí voy a ser menos escueto. Una de las cosas más llamativas de las relaciones México-España a lo largo quizás de los 2 siglos de relaciones entre los 2 países, México es el país con el cual España restablece relaciones más pronto después de la independencia, es el primero, es que las relaciones oficiales no han coincidido necesariamente con las relaciones de la sociedad civil. Y esto tiene como consecuencia que en ese país con el que primero se establecen relaciones y con el que más tiempo las relaciones han estado interrumpidas, es decir, se establece muy pronto, pero se interrumpen a lo largo del tiempo. Incluso en esos momentos de interrupción, las relaciones entre la sociedad civil han sido particularmente intensas. Y un caso, yo creo que ejemplar, es el cine de lo que se llama la Edad de Oro mexicana, en el cual entraría María Félix y toda una serie de directores, actores que todo el mundo conoce. En un momento en el cual las relaciones diplomáticas entre España y México están interrumpidas. Bueno, no están interrumpidas, en realidad el gobierno mexicano sigue reconociendo al gobierno de la República como gobierno legítimo, con lo cual no reconoce al gobierno de Franco. Pues en esos momentos, en la Gran Vía de Madrid, la gran estrella era María Félix, y las películas mexicanas se estaban estrenando en la Gran Vía de Madrid. Pero si pasamos al momento actual,
Quizás políticamente haya habido pocos momentos más críticos en las relaciones México-España que era del actual gobierno de López Obrador. Es decir, López Obrador, no sé si en España se sabe, pero tiene un programa todas las mañanas, que son las mañaneras, en las cuales durante 2 horas se dedica a hablar de lo divino, lo humano y lo semidivino y lo semihumano. El país y los habitantes más citados en esas mañaneras han sido España y los españoles y lo español, siempre de manera negativa. Es decir, desde que llegaron llenos de piojos en la época de la conquista hasta que siguen explotándonos las empresas españolas, etcétera, etcétera. Sin embargo, curiosamente, las relaciones económicas, culturales, de turismo entre México y España posiblemente no hayan sido nunca mejores que en estos últimos 6 años. Y de estudiantes internacionales. Tenemos sí. el honor de que hay muchísimos estudiantes mexicanos que vienen a estudiar a España, grado, posgrado, y es el momento demográficamente y de número más interesante. María. Sí, y además cada vez, esto de los estudiantes es muy curioso porque es que están creciendo cada año, se multiplican estudiantes mexicanos que vienen no solo a intercambio, sino a hacer completa la carrera, ¿no? Y que tienen una percepción de su país o de quienes dirigen ahora mismo el país a veces no tan positiva, ¿no? Entonces es muy interesante el diálogo entre estos chicos mexicanos y nuestros alumnos españoles. Yo, Tomás, me encantaría hablar de muchas cosas, has mencionado a Vasconcelos, me gustaría hablar de cómo, como tú has señalado, ¿no?, que a partir del 98 cambian muchas cosas, el Ateneo mexicano toma el Ariel y lo asume como propio, que en el fondo es un canto a lo hispano como raíz de lo americano, de alguna manera como construcción frente al que ahora se percibe como, al que entonces se percibía como enemigo, que eran los Estados Unidos. Me encantaría que nos hablaras de esto, pero por si acaso Manuel nos cierra el programa, sí me encantaría que nos hables de tu próximo libro. Seguro que nos está escuchando, que nos está viendo muchas personas que son lectoras asiduas tuyas. Me parece que tienes una visión muy, muy clara y muy rigurosa además, ¿no?, lógicamente, sobre España, sobre México, sobre las relaciones de los dos. Entonces me encantaría saber sobre qué estás escribiendo, si estás escribiendo ahora algo, qué tienes en mente. No estoy escribiendo ya porque estoy en el proceso de corrección de pruebas. Mi próximo libro se titula México, la nación doliente. Se va a titular México, la nación doliente, y resumido en 3 palabras. O sea, básicamente lo que trato de hacer es por qué México se imagina como una nación víctima ante la historia. ¿Por qué me interesa eso? Primero porque eso es muy obvio, es decir, hay una visión lacrimógena de la historia de México, que es la que los estudiantes, no la que tenemos los historiadores, la que los estudiantes aprenden en los institutos, en los colegios, etcétera, que consiste que México siempre ha sido una nación a punto de morir y siempre resucitando, ¿no? Es decir, o sea, de tumba en tumba hacia la victoria final, ¿no? Entonces, resucitando cada vez continua. Claro, eso, primero, históricamente, es una falacia histórica, es decir, o sea, México, como todos los países, ha pasado momentos buenos, malos o regulares, pero desde luego no esa idea de la muerte continua y de la resurrección, por eso la nación doliente, y sobre todo, y ahí, yo creo que los historiadores, en el fondo, estamos hablando siempre del presente, o sea, es decir, estamos hablando siempre del presente. Y a mí me preocupa mucho porque eso marca el futuro de México como sociedad. Y a mí es una sociedad, vivo en ella, estoy integrado en la vida mexicana, que me preocupa mucho, y creo que con esta visión victimista de la historia es muy difícil construir un futuro razonable. Pues vamos, voy a ser la primera que estoy esperando a leerlo, a comprarlo y a leerlo porque saldrá prontito, entiendo. Saldrá, sí, yo espero que en octubre esté ya en las librerías. Bueno. Pues muy buena noticia, ¿verdad, Manuel? Lo esperamos con enorme interés. Muchísimas gracias, profesora María Saavedra, profesor Tomás Pérez Bejo, investigador. Ha sido un privilegio poderos escuchar. Hasta la siguiente oportunidad, hasta nuestro siguiente conversatorio en la Hispanosfera. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Manolo.